Te invito a poner tu mano sobre tu corazón. Qué maravilla lo que Dios hace, ¿no? Que no cabe duda que Dios es milagroso. No cabe duda que lo que Dios puede hacer, hermano, hermana, es como dice la Escritura. El ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, ni la mente podrá entender aún más allá de lo que Dios es capaz de hacer cuando tú le abres la puerta de tu corazón. Y como decía Lupita, probablemente muchas veces no podemos por el miedo, por el temor. Pero el Señor te dice en esta mañana, y allí con tu mano en tu corazón recíbelo y escucha lo que Él te dice. Hermano, hermana, abre la puerta de tu corazón para que entre la gracia, la bendición y el Señor comience a obrar en ti y en toda tu familia. Con tus ojos cerrados escucha que el Señor te dice: ¿por qué tienes miedo? Si nada es imposible para mí. ¿Por qué tienes miedo? Si nada es imposible para mí. ¿Por qué tienes miedo? Si nada es imposible para mí. ¿Por qué tienes miedo? Si nada es imposible para mí. Y le podemos decir al Señor: enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Y antes de empezar en esta mañana con esta palabra, yo te invito a que con tus ojos abiertos, mirando a Cristo Jesús, en su gran amor y misericordia, dile al Señor: ya no tengo miedo, porque nada es imposible para ti. Ya no tengo miedo, porque nada es imposible para ti. Ya no tengo miedo, porque nada es imposible para ti. Ya no tengo miedo, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso para Cristo Jesús en esta mañana. Amén. Decía Marilyn ayer: ustedes no saben, no tienen idea lo que uno pasa cuando va a venir estos congresos y sabemos bien que la bendición de Dios va a llegar. Desde que me dijo Esther Julia, llevo 1 mes y medio, hermanos y hermanas, de prueba, martirio y de tantas cosas. Y yo decía: ¿de dónde viene todo esto? Everything was fine. Because Jesus has a plan for you and for your family. Porque Dios tiene un plan para ti, para tu familia, para la mía. Y estamos pagando el precio de la bendita, divina, maravillosa unción de Dios que va a bajar por medio de su sanación en esta mañana. Amén. Tú y yo acabamos de decir: y perdona nuestras ofensas, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Voltea con tu hermano y tu hermana en esta mañana, dile: do you know what you're saying? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Cuántos de ustedes, al igual que a mí, se les dificulta perdonar? Levántenme la mano. Y decimos: perdónanos, Señor, como yo perdono. Yo le digo: Señor, no me hagas caso. Omite esa parte cuando estoy rezando. Ponte a pensar, hermano, hermana, hay que ser realista. Si Dios nos perdona conforme tú y yo perdonamos, quiere decir que jamás seríamos perdonados. O seríamos perdonados con limitaciones,
con condiciones, con prejuicios y a veces hasta con condenaciones. No, a veces escuchamos lo que estamos hablando y la palabra dice que lo que tú digas es lo que se va a hacer. Así que si tú y yo estamos diciendo, perdónanos Señor, al igual como perdonamos, quiere decir, hermano, hermana, que tú y yo nos estamos condenando nosotros mismos, porque es muy obvio que no perdonamos como Dios nos perdona a nosotros. Dios te perdona, borra, olvida y no retoma. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Muchos. Y probablemente tú dirás, no hermana, yo no, yo sí perdono y perdono completamente y yo olvido. Vamos a ver si es cierto. En esta mañana, como dice Marilyn, vamos a salir del closet muchos. Vamos a salir del closet porque vamos a enfrentar nuestra realidad. Hay 6 características que una persona demuestra, hace, actúa, que da a demostrar de que no ha perdonado de corazón. Hay una gran diferencia, hermano, hermana, entre decir, te disculpo, discúlpame, a que tú digas, perdóname. Y más allá, tú y yo que conocemos al Señor, que estamos caminando con el Señor, o que lo estás conociendo por primera vez, tú y yo ahora decimos, perdóname en el nombre de Jesús. Allí verdaderamente viene un perdón totalmente de corazón, cuerpo, alma y espíritu. No queda rasgo. ¿Cuántos de ustedes aún tienen mucho o algo que perdonar en esta mañana? Levánteme la mano. Y los demás, agárrense, hermanos. La mayoría de nosotros decimos sí o no, para mí es muy fácil. Dios me ha dado la gracia de poder perdonar, de poder pedir perdón. I'm not gonna lie to you. A mí no. A mí me ha costado. Perdonar es más, yo pienso que de niña era más fácil perdonar que pedir perdón. Hasta la fecha, y aquí está mi marido que no me deja mentir, me cuesta pedir perdón. Porque yo soy María Ibarra. María Ibarra casi no se confunde, ¿no saben ustedes eso? María Ibarra muy poca la vez comete errores. He aprendido, fíjate cómo es Dios, he aprendido por medio de mi esposo, que lleva menos tiempo en el camino de Dios. Por medio de él he aprendido el pedir perdón, porque mi esposo sí lo hace más fácilmente que yo, más sinceramente, y a mí me cuesta. Por eso les digo, it's time to come out. Es tiempo de reenfrentarnos con nuestra realidad, si no, la puerta no se abrirá para que caiga la gracia y la sanación en nuestras familias. ¿Y cuántos de ustedes quieren familias sanas y restauradas para la gloria de Dios? Aleluya, dile a tu hermano, salta del closet en esta mañana, hermano. Seis características y probablemente, hermano, hermana, tú te vas a identificar con una, con dos o probablemente con todas. Pero yo te exhorto en esta mañana, hermano, hermana, no es que estamos señalando ni apuntando, no. Yo tengo que tomar responsabilidad y actuar para que la gracia de Dios venga sobre de mí y mi familia. Amén. Lo primero, la primera característica que hace una persona que aún tiene resentimiento, odio, celo, envidia, cualquier cosa, que la única solución para poder resolverlo, sacar eso es el perdonar y el pedir perdón. Número 1, es una persona que siempre mantiene la cuenta. Va llevando la puntuación. ¿Quién lleva más? ¿Quién lleva menos? Si hacemos punto de referencia, ayer cuando predicaba Miguel y que usaba la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es el mejor ejemplo de esas 6 características. Él llevaba la cuenta. Lo que hizo su hermano menor, pidió la herencia, se largó, la gastó, regresó. Todo lo que él iba haciendo, iba llevando cuentas para después decírselo a su papá. ¿Cuántos de nosotros? Yo pienso, bueno, yo soy mujer, soy casada, y yo pienso que las mujeres somos muy expertas en esto. A lo menos yo me identifiqué con esta, de que cuando pasa algo le digo al marido, oh, sí, ¿y qué pasó la otra vez? Tú lo hiciste el lunes, el martes, el miércoles, y ya mejor ahí muere. Siempre estamos, ¿qué? Llevando la cuenta, porque si yo la riego,
Por tal de no aceptar mi error y pedir perdón, es mejor que buscar una excusa para no tener que tomar responsabilidad. Número 2. Siempre presume de sus propios hechos y acciones. ¿No te acuerdas que la otra vez cuando tú hiciste? Yo pedí perdón. I was the bigger and better person. I let it go. Yo te disculpé. Creemos que porque yo lo hice, eso ya me da mérito a sentirme, yo lo hice, por lo tanto, yo te perdoné, yo luego lo solté. Por lo tanto, no me reclames, no me digas nada porque yo no quiero perdonarte, yo no quiero soltar. Y creemos que es una justificación. Y hermano, hermana, la única que se hace daño, eres tú, soy yo. Número 3, siempre se queja. Siempre hay una queja. There's always a complaint. ¿Tú conoces personas? Hoy está bonito el día, está soleado. Qué calor está haciendo. La próxima semana, el martes, va a estar frío, va a haber lluvia. Ay, otra, no voy a ir al grupo porque está lloviendo, me voy a mojar. Qué frío. Todo les parece mal. A veces a mí me sucede. Yo soy muy particular cómo me gusta acomodar ciertas cosas. En su pobre casa, en mi comedor, hay una vela donde ponemos las servilletas, el salero y el de la pimienta. Me choca cuando mi marido las mueve del lugar, porque no van allí. Y él me dijo, ¿y quién te dijo a ti que van allí? I said, because I said so. Porque yo dije que van allí. O sea, yo fui la que inventó el salero, el de la pimienta, el de las servilletas, la vela. Y yo puse, es ley, hermanos. A partir del día de hoy es ley de María Ibarra. Allí van. En el centro. El salero a la derecha, la pimienta a la izquierda. Y no, pobre del que lo mueva, hermana. Porque así le va. Por eso le digo a mi marido, mi amor, te tocó suerte conmigo porque Dios te va a hacer santa por haberte casado conmigo. Número 4, una persona, aquí ya vamos a entrar a lo más intenso. Cuando una persona tiene odio, resentimiento y falta de perdón, siempre provoca separaciones y divisiones y partidismos. Busca la manera de poner a la familia en división, en separación y buscar aliados. Tú ya sabes cómo es mi papá. Tú ya sabes cómo es mi mamá. Mira, ¿y saben qué? Desafortunadamente los padres tenemos mucha culpa en esto. Se pelean, discuten la mamá y el papá. No, mija, es que tu papá, tú ya sabes cómo es. Y mira cómo me trata. Y luego el papá, no, es que ya conoces a tu madre, vieja loca, zafada, ni quien la aguante. Y empezamos, hermano, hermana, los padres, a dañar a nuestros hijos. Es tu problema de tuyo y tu marido. No involucres a tus hijos. No los dañes. Eso da a demostrar que tú y yo, cuando hacemos estas cosas, aún hay mucho que Dios necesita sanar en nosotros. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que cuando sus hijos se casen, cuando tengan sus nietos, que ellos vivan la misma vida que hemos vivido tú y yo? Yo no. Yo he declarado sobre Isabela, Señor, ella va a ser mejor que su madre. Ella va a ser más grande. Ella va a hacer cosas incomparables, Señor. Ella es consagrada a ti y a todos mis hijos, Señor. Tú les tienes un futuro predestinado mejor. Porque yo rompo por la sangre de Cristo cualquier cadena hereditaria, supuestamente, hermano, hermana. Porque en los hijos de Dios no hay cabida para ninguna cadena que no sea solamente el amor, la bendición y el perdón de Cristo Jesús el Señor, aleluya. No hay más cabida, hermano, hermana. Y algunos ya los vi como que ya me están viendo raro porque ya se están identificando igual que yo. Número 5, esta persona siempre acusa, expone y continúa tirando en la cara del otro la ofensa cometida. Allí yo soy número 1. ¿Verdad, Fer? It is what it is, honey. A mí me cuesta no volver a retomar el pasado. No volver a retomar ya lo cometido. Si en verdad Dios nos ha perdonado, hermano, hermana, tiene que quedar completamente borrado. Recordar, pero sin dolor. Recordar,
sin ahora yo ofender, sin ahora yo lastimar. Quiere decir que si no lo puedo hacer es que aún falta que Dios sane esas áreas de mi vida. Y hermano, hermana, déjame te digo algo. Esto es un proceso de toda la vida. Y número 6, la persona siempre se enoja, se llena de ira o se encela cuando la otra persona que le ha ofendido está recibiendo bendición. O sea, si la otra persona está feliz y contenta porque ya te pidió perdón, ya la vida sigue y tú sigues bravo, brava, y mira este hijo de la guayabera, él muy contento, muy campante, muy feliz, y yo aquí muriéndome del coraje. Pues because you want to, porque yo quiero. Yo no sé ustedes, pero María Ibarra se identificó desde el número 1 hasta el número 6. Porque vengo de una familia codependiente, vengo de una familia drogadicta, alcohólica, igual que Lupita. Vengo de una familia completamente disfuncional, donde en mi hogar desde niña esto es lo que llevábamos al pie de la letra. Tírale en tu cara lo que te ha hecho, no le perdones, guárdale resentimiento. Mira lo que está haciendo ahora, nunca va a cambiar. Eso es lo que nosotros llevábamos. Decía Lupita una gran verdad. Cuando no está Dios en el hogar, en el corazón de la familia, muchas veces, hermano, hermana, vivimos en silencio el martirio y el dolor por el resentimiento y el odio. Tú no sabes lo que ha costado para mí preparar este tema. ¿Sabes por qué? Porque antes de dártelo a ti, el Señor ya me estaba trabajando a mí. Cuando yo tenía 8 años de edad, mis papás estaban buscando ayuda, un auxilio porque estábamos en la brujería. Mi papá se estaba muriendo ya de ataques de ansiedad, nerviosismo. Dios ya estaba tocando a la puerta de su corazón. Y es primera vez que voy a decir esto en mi casa, Carisma en Misiones, y delante de mi papá. Nunca hubo el momento adecuado. Mis papás, yo los miraba, yo tenía 8 años y yo decía, why is this happening to my family? ¿Por qué mis padres? Why is my dad? Yo miraba a mi papá agarrado de rodillas de las piernas de mi mamá y él lloraba, Yolanda, ayúdame. Y mi mamá lloraba y yo decía, what is going on? Algo está pasando, yo no entendía. Cuando mis papás empezaron a ir con esta bruja, yo en algún momento me llené de coraje con ellos porque yo fui a la primera que llevaron. Y yo decía, ¿será porque a mí no me quieren? ¿O será que lo que mi hermano Julio dice es cierto? Yo fui adoptada, me encontraron en el basurero de la carnicería y en la esquina de la Güiro y la Camulos. Y mis papás no tenían idea que muchas de las veces cuando ellos se iban con la bruja y nos dejaban solos, hubo una persona en mi familia que varias veces intentó abusar de mí sexualmente. Por miedo, por lo que tú quieras, nunca lo dije, nunca lo hablé. Cuando llegamos a los pies del Señor, a la edad yo tenía 10 años, para gloria y honra del Señor. Hubo un momento cuando yo estuve en mi primer retiro de jóvenes, que alguien compartía y decía que no podíamos vivir en silencio porque Dios nos quería libres. No podíamos llegar a vivir el destino que Dios tenía para nosotros si no soltábamos lo que teníamos. Y yo dije, yo voy a decirle a mis papás, pero yo miraba a mis papás tan contentos, felices, que estaban trabajando en ellos mismos, en restaurarse ellos, restaurar la familia, que yo decía, it's not the right time. No es el momento apropiado para hablar ni para decir. Estos intentos ocurrieron por casi 1 año y medio. Cuando esta persona por fin quiso llevarlo ya al extremo de abusar de mí, yo le dije, sería la sabiduría de Dios, la protección de Dios. Yo le dije, yo ya tengo mi menstruación, si tú me llegas a hacer algo, yo voy a salir embarazada y tú te vas a ir a la cárcel. Jamás me volvió a tocar. Tú sabes lo difícil que es vivir
en eso sufrir en silencio. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿qué te pasó, hija? Tú eras tan dócil. Tú eras una niña tan buena, tan calmada, tan feliz, tan alegre. ¿Qué te pasó? Y yo le decía, yo no sé. El tener que sufrirlo en silencio no es una justificación. Porque ahora yo de grande, ya de adulta, de mujer, como madre, como esposa, tengo el derecho de retomarlo. Y como decía Esther ayer, yo no puedo darle el privilegio, la alegría a esa otra persona de saber que sigue dominando sobre de mi vida. Por eso en esta mañana, cuando Dios permitió ese tema, yo dije, yo rompo desde raíz. Y me hago libre en el nombre de Jesús, porque yo quiero lo mismo para mis hijos, para mi familia, para todas mis generaciones futuras, hermano, hermana, y para ti el día de hoy el Señor te quiere hacer libre de romper todo silencio en el nombre de Jesús. El perdonar no es fácil, hermano, hermana, pero el perdonar trae a tu vida una sanación incomparable que muchas veces nuestras familias, ponte a pensar, analiza en tu familia. ¿Cuántas veces no parece que no salimos de una, entramos en otra, nos viene por un lado, nos viene por otro lado y te sientes que te estás ahogando en un vaso de agua? Cuando tú y yo rompemos el resentimiento, el odio, la amargura, todo, y dejamos que Dios sane de corazón, hermano, hermana. Es maravilloso lo que Dios puede y quiere hacer en tu familia. ¿Cuántos lo quieren recibir el día de hoy? Que digan amén. Nuestro querido Papa Francisco dice, el perdón de Dios que Él te dará requiere del perdón que tú das a los demás. Quiere decir, hermano, hermana, que si tú y yo no perdonamos a los demás, Dios nos no perdona, no. El que tú y yo no perdonemos a los demás quiere decir que se convierte en un obstáculo que no nos permite que la gracia del perdón de Dios llegue a nosotros. El perdón de Dios ya está aquí, es tuyo, el Señor te lo quiere dar, te quiere ser libre. Pero si tú y yo no le damos la oportunidad a Dios de que lo haga, no puede llegar la gracia, como decía Ernesto ayer. Hay algo que lo obstaculiza, que lo detiene, que lo limita. Y yo pienso, hermano, hermana, a mí me costó 27 años en las cosas de Dios y casi 29 años de edad, o sea, 29 años en mi edad en totalidad, de poder romper con el silencio. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo más quieres esperar tú? Yo pienso que es el día, es la hora de romper todo silencio, de sacar todo fuera para que llegue la bendición a tu vida y a tu familia a partir del día de hoy. Es la hora, hermano, hermana, ha llegado la hora del Señor. El perdonar, hermano, hermana, muchos lo tomamos como es una expresión, un sentimiento nada más, y no es así. El perdonar, dice Papa Francisco, es un estilo de vida que se tiene que vivir todos los días como cristianos católicos creyentes. Es algo que tenemos que poner en práctica todos los días, dice él. Así como tú te despiertas, te bañas, te afeitas, te cepillas los dientes, comes, tomas agua. El perdón y la gracia de Dios es de la misma manera. Es parte de todos los días. Todos los días la regamos. Todos los días podemos ofender a alguien nos puede ofender, podemos lastimar, como decía Lupita, en un momento estar haciendo la comida con los hijos, en un momento de impaciencia lo pierde uno. Todos los días hay una oportunidad de poner en práctica el perdón por medio de la misericordia de Cristo Jesús el Señor. El problema es para muchos, yo he escuchado muchos hermanos y hermanas que me han tocado que me dicen, hermana, es que yo no puedo. No, y lo afirmo, discúlpenme, pero no. Con todo el amor y el respeto que tú te mereces, hermano, hermana, como hijo de Dios, esa es una mentira del diablo. Es que tú no quieres, porque la gracia y la misericordia de Dios está, y es la que te ayuda para romper todo eso. Cuando tú dices, yo no puedo, no, yo no quiero.
Te lo digo por experiencia. ¿Cómo va a ser posible que yo no podía? No, yo no quería. Estaba en negación. Lo hice a un lado. Lo puse abajo de un tapete. Lo puse allí in a shelf and it stayed there for a very long time. No, hermano, hermana. Tú puedes porque Dios está contigo. Aleluya. Y todo es posible para el que cree. Nada es imposible para el que le abre la puerta al Señor para que descienda su perdón. Y fíjate lo que tú y yo hacemos. Te digo que nosotros inconscientemente a veces, hermano, hermana, nos estamos condenando nosotros mismos. Vamos a misa, vamos a la Santa Eucaristía, recibimos el cuerpo de Cristo, pero aún llevamos odio, resentimiento, coraje, desavenencias en nuestras propias familias. ¿Cómo va a bajar la sanación de Dios? ¿Cómo va a restaurar Cristo nuestras familias? Si tú y yo somos la puerta que está deteniendo la bendición. Y fíjate lo que dice la bendita palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5 verso 23. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Palabra de Dios. Primero ajusta cuentas, hermano, hermana. Queremos ir delante de Dios, darnos baños de pureza, golpes de pecho y creemos que ya con eso basta. No. Yo no puedo estar aquí predicando y diciendo algo que yo misma no estoy poniendo en práctica en mi hogar, en mi casa, con mi familia, con mis hermanos, con mi esposo, con mi hija. La gracia no va a llegar. Y hoy en día hay muchas familias que se están yendo a la ruina. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no estamos haciendo nada. Lupita dijo una gran verdad. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? El perdón viene por muchos lados, hermano, hermana. Hay diferentes lugares donde lo vamos a ir acomodando. Pero hay una cosa que a mí me fascina de los padres renovados, convertidos, carismáticos, de grupo de oración, servidores. Ustedes la regaron por mucho tiempo. Ustedes pusieron el ejemplo. Sus hijos somos espejo de lo que ustedes nos enseñaron. Llegan a los pies de Cristo, se arrepienten, piden perdón, Dios los perdona. Y como obra de magia, quieren que sus hijos los perdonen de la misma manera. Pero tú no les enseñaste el camino de Dios. Tú no les enseñaste el perdón. Tú no les has enseñado en qué basas tú el querer recibir perdón luego, instantáneamente. Mi papá cometió ese error. Él llegó a los pies de Cristo. A mi hermano el mayor fue el que más sufrió golpes, maltratos. Mi papá, a lo mejor mi papá y tu papá eran primos hermanos, Lupita, sin saber. Era mujeriego, alcohólico, drogadicto. Y lo puedo decir porque lo tengo aquí y lo puedo declarar porque bendito sea Dios ya no lo es. Mi hermano recibió golpes. Al igual como Lupita, que ella quedó marcada por lo que ella vio, mi hermano vio por primera vez cuando mi papá se estaba drogando. Y mi hermano quedó traumado. Él entró a la casa llorando, le dijo a mi mamá, déjalo, vámonos, él es malo porque estás con él. Tú no nos defiendes cuando él nos golpea. Mi papá llega a los caminos de Dios y quiere que al instante, ahora sí, ok, toda la semana nos la pasábamos en Carisma en Misión, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora sí quería que rápido, ya pedí perdón, ya todo está bien. It doesn't work that way. You have to pay the price. Pero Dios es fiel, hermano, hermana. Dios es fiel. Quiere decir que Él tenía que esperar que llegara así como Él tuvo su proceso, que no fue de la noche a la mañana. Dios lo estaba llamando por muchos años. De la misma manera tú y yo tenemos que hacer que muéstrales el amor, el perdón de Dios y deja que Dios se encargue de lo demás. El problema es que después nuestros hijos cometen errores,
Sale la novia embarazada, nos damos cuenta que se está drogando, se está alcoholizando. Y en vez de que los padres digan, ok, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame. Dame la sabiduría, discernimiento para saber cómo hablarle a mi hijo en este momento. En vez que pasa a veces, hermanos, hermanas, empezamos a condenar, eres una cualquiera, lárgate de mi casa. No, es que mi hija es de lo peor. No, mi hijo es de lo peor. Ya se nos olvidó de dónde venimos. ¿Y qué éramos nosotros antes de llegar a Jesús? Qué fácil se nos olvida. And that's not fair. No es justo para tus hijos. Tú pusiste el ejemplo, yo puse el ejemplo. Esos momentos es la oportunidad para decirle a tus hijos, cometiste un error, sí, pero a pesar de eso yo te amo porque eres mi hijo, eres mi hija. Y estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante de este problema? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este problema? Mira, vamos a orar y vamos a ver qué Dios nos dice. Eso es lo que debe de hacer un padre, una madre que tiene a Jesús en su corazón y que tiene el perdón verdadero de Dios en su vida y en su familia. Y luego, ¿qué sucede con los hijos? Ven que los padres ya están caminando con Dios, como este fin de semana fueron a un congreso, llegan toda la semana muy bonito, pasa un mes, tú te enojas, pasa una discusión y ¿qué hacemos los hijos? Uy, eso que fuiste, vas a la iglesia. Y eso que estuviste en un congreso disque de sanación, nomás fuiste a dormirte. Otros dicen, oh, mi papá es a mí me ha tocado con muchos jóvenes hijos de servidores. My dad's a hypocrite. Mi papá es un hipócrita. Aquí está muy alabaré, alabaré. Míralo en la casa. Alabaré, alabaré. Me ha tocado con muchos jóvenes que dicen, por eso no creo. Porque no es cierto. Mi papá no ha cambiado. Mi mamá no ha cambiado. Son mentiras. Lo hacen para aparentar cuando están aquí. Pero quiero que los veas en la casa. ¿Cómo puede ser posible que en estos tiempos que estamos, hermano, hermana, teniendo esta riqueza en nuestra iglesia, sigamos dañando a los nuestros por no querer sinceramente dejar que Dios cambie, transforme y restaure nuestras vidas? Eso no es aceptable. Porque tú te estás haciendo la desventaja, nadie más. Tenemos que aprender, hermano, hermana, no es fácil, yo lo sé, créeme lo que lo sé. Yo tuve que aprender a perdonar a mi papá por lo que hizo. Yo muchas cosas no las recordaba, pero mis hermanos se aseguraban de que yo me acordara. Yo muchas cosas no vi, pero mis hermanos me las contaban para que yo supiera. Una cosa sí te puedo decir, y yo honro a mi madre en esta mañana y le doy gracias. Mi mamá jamás nos habló mal de mi papá. A pesar de que mi papá se iba todo el fin de semana, sabrá Dios dónde andaba ya de chile frito haciendo Dios sabe qué. Mi mamá nunca decía, oh, tu papá es un viejo cualquiera. No, mi mamá decía, no, hijos, tu papá está trabajando. Ay, mi hijo, ay, mi madre, Dios por eso la va a hacer Santa Yolanda. No, mi hijos, tu papá los quiere mucho. Por eso se va todo el fin de semana. Y aunque él está sufriendo y le duelen, mucho le estaba doliendo que andaba con otras, ¿no? Tanto le dolía. Pero fíjate, mi madre nunca nos habló mal de mi papá. Porque ella decía, y yo le decía, May, ¿por qué nunca decías nada? Porque ese no era mi deber. Porque sea lo que sea, es tu padre. Y tú tienes que amar a tu padre. Dios se iba a encargar de él. Hermano, hermana, ayer decíamos, no seas juez. El único juez es Cristo. No quieras tomar tus riendas. Deja que Cristo lo haga. Y muchos otros no podemos perdonar. Porque queremos que venga ellos primero a pedirnos perdón y luego yo perdono. It doesn't work that way. Que si la otra persona no te quiere hablar, que si la otra persona no quiere saber nada, tú tráelos delante de Jesús en el santísimo sacramento del altar, en la consagración, en la misa. Tú dile, Señor, yo quiero perdonar. Tú perdónale, tú suéltale para que tú seas libre.
Y allá de aquella persona, si él o ella no te quiere perdonar, eso ya es asunto entre él y Dios. Pero tú tienes que soltarte de lo que tú traes. Te garantizo tarde que temprano a todos nos llega nuestro momento. Dios los va a traer delante de ti y Dios va a hacer justicia cuando tú menos lo esperes. Vamos al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 18, verso 18 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Convenenciero, Pedro. Jesús le contestó, no, te digo, hasta 7 veces. Te digo que no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. Lo que tú desates en la tierra, quedará desatado en la tierra y en el cielo. Lo que tú dejes atado aquí, hermano, hermana, quedará atado en el cielo. Por eso, la próxima vez que tú digas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, piénsala muy bien lo que estás diciendo. Desata, hermano, hermana, en la tierra para que recibas la bendición y gloria en el cielo. Con esto termino. Nosotros llevamos como familia 27 años caminando con el Señor. No han sido fácil, mi mamá, mi papá y yo, caminar con el Señor. Tengo 2 hermanos mayores, Julio de 42 años, Jesús de 40, su servidora y Vanessa. En el caminar, después de ver que mi hermano no soltaba el rencor, el resentimiento en contra de mi papá, solamente se lo tuvimos que dejar a Dios. Cuando alguien no te quiere dar el perdón o no te quiere perdonar, perdónales tú, pídeles perdón tú, suéltaselos al Señor. Let it go. Como dice el canto, mi hija me lo recuerda todos los días. El otro día cuando estaba preparando yo este tema y llegué a un punto muy principal en el tema, que yo estaba llorando, mi esposo estaba trabajando, yo estaba en la casa, yo estaba orando y empecé a llorar. Y mi hija estaba cante y cante, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Dije yo, ¿de dónde sacó Isabela esto? Le digo, Isabela, what are you singing? Oh, mom, it's in español. You just have to let it go. Yo lloré más. I have to let it go. El pedir perdón, hermano, hermana, puede ser en 3 diferentes niveles. Perdonar a Dios, perdonarme a mí mismo y perdonar a mi prójimo. ¿Por qué perdonar a Dios? A veces cuando hay ciertas cosas que suceden fuera de nuestro control, de nuestro entender. Por ejemplo, yo pude haber culpado a Dios. ¿Dónde estuviste tú cuando esta persona estaba queriendo abusar de mí, maltratarme a mí? ¿Dónde estabas? Dios estaba allí. No llegó a más porque Dios estaba allí. Dios me protegió porque Él estaba conmigo. A veces cuando muere una persona en nuestra familia inesperadamente, algo trágico, como mi papá, él por muchos años no quería saber nada de Dios, le tenía coraje a Dios, estaba empleitado con Dios porque él decía que Dios le quitó a su madre a los 3 años. Él creció huérfano de mamá. Tuvo que perdonar a Dios. ¿De qué tienes que perdonar a Dios tú hoy en ese día? Perdonarme a mí misma. Yo pensaba que entre María y María no había nada. Yo pensé que todo estaba bien. Me di cuenta que no. Mi niña Isabela nació prematura y estuvo en el hospital 3 meses en su nacimiento.
Si hubo algo que a mí me dolió tanto fue, yo siempre soñaba con tener hijos, con ser mamá. Y yo miraba en las películas, en otros videos, como el momento magnífico cuando la madre y el hijo hacen esa conexión cuando nace y se los ponen en el pecho. Esa era mi ilusión. Cuando Isabela pasó, eso no fue posible. Porque Isabela nació prematura, no podía respirar. Tenían que llevársela inmediatamente y no me la pudieron poner aquí. Y yo me sentía culpable. Mi hermano se encargó de ayudarme de sentirme culpable. Mi hermano nunca fue al hospital y él me dijo, ¿sabes por qué no voy? Me dijo bien bravo por teléfono. Porque tú tienes la culpa que tu hija esté en el hospital casi muriéndose y si se muere, tú vas a ser la culpable. Dije yo, ¿por qué? Porque tú no parabas. Andabas que en la misión y que en otra misión y que en otra misión. Todo el tiempo andabas saliendo. Tú tienes la culpa. Te hubieras quedado en tu casa encerrada. Luis te hubiera agarrado de las greñas y te hubiera encerrado en tu cuarto y no te hubiera dejado salir. Tú tienes la culpa. Así que allá tú, me dijo, tú sabrás cómo le haces. No me llames a mí, no quiero saber nada. Y me colgó. El diablo te acusa. Nadie te acusa más que el enemigo, el padre de la mentira. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Mira a tu alrededor, ¿quién te acusa? Nadie. Levántate, vete, tu pecado ha sido perdonado. No te estés acusando tú ya más, hermano, hermana. No le des cabida al enemigo que te siga acusando y que mira por eso mismo, porque tú tienes la culpa, porque tú lo provocaste. ¿Cuántos padres, madres de familia ven a sus hijos fracasados, drogas, alcohol, perdiéndose y se sienten culpables? Si tú has hecho lo que tú tenías que hacer, hermano, hermana, no es tu culpa. Suéltaselos a Dios. Con preocuparte, con atarte a ellos y no soltarlo, tú no vas a solucionar el problema, lo vas a agravar, lo vas a hacer más grave, porque no estás dejando a Dios que Él actúe. No le estás dando la oportunidad a Dios para que Él entre a actuar. Tú lo estás queriendo hacer. Tú y yo estamos limitando a Dios. Yo me tuve que perdonar a mí misma y tuve que decir, no, it wasn't my fault. No fue mi culpa. El doctor me dijo, María, la preeclampsia llega. Millones de mujeres, no importa la edad que tengan, sucede. ¿Por qué? Para que veas, me dijo él, en el tiempo que estamos y científicamente no podemos comprobar por qué. We don't know. We have no idea. Él me dijo, so get up out of that bed and go see your kid. El doctor me agarró, me levantó y me dijo, así que párate, me dijo, y ve a ver a tu hija. Y yo le doy gracias a Dios por esa bendita casa. Yo no estuviera aquí, mi familia no estuviera aquí, las bendiciones que he recibido, si no fuera por esta bendita casa, por estas dos mujeres que nos han enseñado, wow, de una manera grande lo que es el verdadero perdón y la misericordia. Y yo las honro y glorifico a Dios por ellas. Marilyn y Esther Julia llegaron ese día y me dijo Marilyn, oh, don't worry, girl. It's going to be okay. ¿Por qué te preocupas? Me dice. Isabela va a estar bien. Todos tenemos una historia en la vida. Yo, tú. Cuando Marilyn nació, ya conocen su historia, que iba a morir prematura. Cuando yo nací, me dijeron que iba a ser muda. Me vieron los doctores ahora, hermanos. Dice Marilyn, don't worry, ella es una guerrera, ella necesita tener su propia historia, igual como tú y como yo. Me tuve que perdonar yo misma, no fue mi culpa, yo hice lo que pude. Y si Isabela se restableció y tuvo tanta fuerza, tanta voluntad,
siendo una bebé chiquita, prematura. ¿Sabes por qué fue? Gracias a que yo estuve de misión, en misión, en misión. Porque cada vez que salía a predicar por alguna razón o motivo, todo mundo era imponer manos sobre mi vientre y pedir fuerza, unción, protección sobre esta criatura, Señor, por todo lo que venga. Dios sabe lo que hace. No cuestiones a Dios. Deja que Dios actúe, hermano, hermana. Y tú solamente recibe lo que Dios te quiere dar. Aleluya. Y perdonar a los demás, que también cuesta. Yo no entendía qué sabiduría en nuestra iglesia de Dios y este querido Papa. Si tú no abres la puerta de hierro, de fierro, si tú no abres la puerta a la gracia y a la misericordia y al perdón de Dios, te vas a morir en vida y nunca disfrutarás de la bendición de Dios en tu vida. Qué maravilloso. Yo no entendía que yo era puerta cerrada para que la gracia llegara a mi familia. Lo tuve que entender después de 27 años. Como les decía, mi hermano Julio, lleno de odio, resentimientos, hizo igual que mi papá, mujeriego, drogadicto, vendedor de drogas, cayó en la cárcel. Él me dice, no voy a la misión, Mary. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo ya me conoce. Pero yo sé, porque Esther Julia lo dijo en una profecía y yo lo recibí. His day is coming. Su día próximamente llega, está. Y en ese año, siempre el cumpleaños de mi hermano cae en el fin de semana del encuentro latino. Cada año. Por muchos años eran pleitos con él. Nos maltrataban, nos mentaba el 10 de mayo a nosotros, a todos ustedes. Les pido perdón en nombre de mi hermano. Porque él decía, ya se van a ir para allá, mejor les importa más la iglesia, les importa más. Pero nunca le fallábamos, llegábamos. Pero él quería que estuviéramos allí y que no cumpliéramos. Hermano, hermana, ¿tienes que cumplir con tu familia? Claro que sí. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Puedes cumplir con las dos. Vamos al encuentro latino, saliendo, nos vamos directamente allá con él a celebrar su cumpleaños. Se puede cumplir con las dos. Y de esa manera, cuando tú y yo cumplimos con la familia, es una manera de demostrarles también el amor de Dios. Que con Dios todo es posible, todo se acomoda. It's a piece of cake. Enjoy it. Este 26 de julio, al cerrar el encuentro latino, que fue un encuentro latino, wow, algo maravilloso lo que Dios hizo. Y Dios sabía por qué, ya estaba preparando todo. Te digo, hermano, hermana, si tú y yo no vemos lo que deseamos, lo que añoramos ver, es porque no queremos, porque no dejamos que Dios actúe. Forget about it, let it go. Tú y yo no podemos controlar nada. Obviamente lo hemos hecho y la hemos regado, hemos fallado, nada está mejorando. Deja que Dios lo haga por ti, por tu familia. 27 años orando, llorando. Orando y llorando por Julio, mi hermano, para que Dios tocara su corazón. 27 años. ¿Tú sabes lo que es decir 27 años? Decirlos fácil. Vívelos. No es fácil. Y en este encuentro latino, cuando terminamos, nos fuimos directamente para allá. Llegamos a su casa. Él estaba bien contento. Hasta nos dijo, ¿y cómo les fue? How's Marilyn, Mary? How's Esther? Oh, they're just peachy. They're great. Y dijo él, qué bueno, ya estaba lista la comida. Cuando nos juntamos, la pura familia somos como 16, no necesitamos más. Y estábamos todos allí reunidos. Y nosotros, hermano, hermana, lo que tú pongas en práctica, aunque en el momento tus hijos no quieran y se resistan, tú sigue firme, keep pushing forward. Tarde que temprano tú vas a ver. Nosotros, mi papá nos enseñó algo que cuando él empezó con el Señor, cada vez que nos reunimos como familia, vamos a orar, a dar gracias a Dios. De primero mi hermano, fine, hurry up. Do a quick one, Mary, because I'm hungry. Ese día él dijo, ok, vamos a orar. Yo voy a orar ahora. Y nos vimos como, what? Yo miré a mi esposo como, yeah, right. Y mi hermano oró. Esa oración duró casi 1 hora.
Él empezó orando, pero estaba hablando y él dijo, ¿saben qué? El Señor me despertó. Y nosotros, ¿cuál Señor? El Señor me despertó a las 3 de la mañana y mi papá le dijo, ¿cuál Señor? Papá, concéntrate, ponte serio. Le dijo, Dios me despertó a las 3 de la mañana. No es usual que mi hermano use esas palabras. Dijo él, Dios me despertó a las 3 de la mañana. Y Dios, yo sé que Dios me está llamando. Esther Julia dijo, yo no sé cuál de tus hermanos, pero uno de ellos Dios le está tocando. Él sabe que Dios le está llamando, pero él se está resistiendo. Dile que nada más sea fuerte y que no pierda, que siga, el momento va a llegar. Y él dijo ese día, yo sé que Dios me está llamando. Dios me dijo, Julio, es tiempo de que tú cambies. Y él empezó a llorar y empezó a decir, él ese día dijo, yo pienso que mi papá nunca se esperaba esto, ni mi mamá, porque yo no me lo esperaba. Le dio las gracias a Dios por mi papá, por su conversión. Le dio gracias a Dios por Carisma en Misiones. Le dio gracias a Dios por Marilyn y Esther, de que gracias a Carisma en Misiones y ellas, mi papá cambió. Le dio gracias a Dios a mi papá, que porque él nos enseñó este camino nuevo. Le dio gracias a mis papás porque ellos siempre han orado por nosotros. Y dice, por eso muchas veces, cuando una vez casi me mataban, no me morí porque yo sabía, mi mamá y mi papá están orando por mí. La protección, la cobertura de Dios llega. Cubre a tus hijos como propiedad de Dios, hermano, hermana, dice la palabra. Y nada ni nadie los apartará de él, aleluya. Cúbrelos, son de Dios. No le pertenecen a nadie más que a Dios. Y él seguía. Y mi esposo y yo nos miramos como, ¿is this really happening? Todos nos miramos. Vanessa estaba enfrente de mí y ella me miraba como, what's going on? Mi hermano Jesús también, todos nos miramos como, ¿qué se fumó Julio? ¿Qué se tomó Julio? Este no es Julio. Pero es que sí es. Ese es el Julio que Dios creó. Y ese es el Julio que Dios está sacando desde raíz. Porque Dios lo quiere sanar totalmente. 2 años antes de eso, yo jamás le había dicho a mis papás, ni jamás había contado de que cuando éramos niños, Julio me pegaba a mí, me maltrataba a mí. Cuando mi papá lo golpeaba a él se desquitaba conmigo. Me encerraba en el closet, me ataba los pies, me ataba la boca. Varias ocasiones me oriné. Porque él me decía, tú que eres la princesa de mi papá, tú vas a pagar todo, mendiga, me decía, lo que él me hace a mí. Así que cuando él me quiera pegar, si tú no lo detienes, ya sabes lo que te va a pasar a ti. Y yo la llevaba y nadie sabía. Por eso yo le tenía odio a mi hermano. Mi hermano y yo por muchos años no podíamos estar ni en el mismo cuarto porque él decía algo y yo al ataque, vámonos con todo lo que da. Porque con esta yo sí podía dañarlo a él. Yo allí me vengaba, yo allí hacía mi propia justicia. Y yo un día dije, no más, yo perdono a Julio. Lo perdoné de corazón. Y yo le dije a mi esposo, yo sé que Julio nunca me va a pedir perdón, jamás. ¿Qué estoy esperando? Si yo estoy deteniendo esto y yo no lo suelto es porque yo no quiero. Y ya no quiero vivir así. Yo quiero ser libre, yo quiero que Dios me cambie. Todo mi carácter, mi coraje, de que todo lo que me pasó y por muchos años tuve que callar, no más. En el nombre de Jesús y bajo la autoridad de Cristo dije, it's time to take control, Mary. Stop it now. Córtalo desde raíz en este momento ya. Y fui libre. Y nunca me imaginé que esa puerta que yo abrí era la puerta que Dios estaba esperando para llegar a la vida de mi hermano Julio. Porque exactamente 2 años después, en el siguiente encuentro latino fue cuando llegó. Al terminar, mi hermano dijo todo. Y él dijo, y por eso yo voy a hacer lo que Dios me pidió. Y en esta noche, dijo él, en el nombre de Jesús, yo les pido perdón a cada uno de ustedes de mi familia. Si los he ofendido, si los he lastimado, perdónenme en el nombre de Jesús. Y yo sentí algo dentro de mí, estábamos sentados, yo sentí algo que me dijo, eso es para ti, levántate, levanta. Yo me levanté, me fui hacia él, lo abracé.
Y yo pienso que mi papá debe haber pensado, ya está loca, ¿por qué se abraza? A lo mejor es para su esposa, para sus hijos. Yo dije, it's me. Yo lo abracé y en mi oído, muy suavemente, nadie me escuchó. Mi hermano me dijo, Mary, I'm so sorry. I love you. Thank you. Gracias, me dijo, porque tú siempre has orado por mí. Tú siempre estás pidiendo por mí. Y yo nada más quiero que sepas que yo te amo y quiero que me perdones. Yo nomás lloré, lo abracé y le dije, I love you too. And I forgive you. Después se paró, espérense, hay más. Se paró. Y él dijo, mi papá me enseñó, como verdadero hombre, que tú tienes que pedir perdón a tu familia. Se paró, hizo un círculo, agarró a su esposa, a sus hijos, y uno por uno le fue pidiendo perdón. Así como en 1988 mi papá llegó de un retiro de hombres de Carisma en Misiones, nos reunió a todos en la sala y uno por uno nos pidió perdón. Hermano, hermana, la puerta que tú y yo abremos traerá la sanación. Abre la puerta. Es hora de abrir la puerta. Dijo Miguel, no va a pasar cuando tú quieras ni cuando yo quiera, cuando es el momento preciso, aleluya. Pero hoy es el comienzo de esta apertura de puerta. It's time to forgive and to let go. Es tiempo de perdonar y suéltaselo a Jesús. Por eso yo te voy a invitar en esta mañana, hermano, hermana, es tu oportunidad. Tú quieres que la sanación llegue a tu familia. Tú quieres que el perdón llegue a tu familia. Que Dios restaure a tu familia completa, entera. Es tu oportunidad. Tú abre la puerta para que la gracia del perdón llegue y la misericordia de Dios sane a toda tu familia. Si tú quieres, ponte de pie esta mañana en el nombre de Jesús. Nuestra querida Kimberly dijo unas palabras muy sabias. Me dijo ella, Mari, el perdonar, me dijo ella, es una decisión sabia. El perdonar se requiere sabiduría. Yo le dije, ¿por qué, Kim? Porque requiere, you need wisdom to know, I want to be free and I want Jesus to heal me. Es sabiduría porque es hacer conciencia. Yo quiero ser sano en el nombre de Jesús. Y yo sé que muchos padres, madres de familia que están aquí necesitan perdonarse a sí mismos porque te sientes culpable. Porque ves a tus hijos perdidos, está fuera de tus manos. De las tuyas sí, pero de las de Dios no. Muchos se tienen que perdonar a sí mismos. Otros probablemente tenemos que perdonar a Dios porque no entendíamos el gran misterio de Dios del porqué. Y otros es tiempo de romper con ese odio y resentimiento en contra de aquellos que te han dañado. Si tú quieres, hermano, hermana, quieres recibir esta gracia en esta mañana, ven aquí al frente, vamos a orar en el nombre de Jesús. Acércate lo más que tú puedas, vamos a orar y vamos a pedir. Levántale tus manos al Señor. Tú puedes. Cuando yo no podía, lo único que salía de mi boca era Jesus, I can't, but you can. Cuando yo no puedo decirle más, yo le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Levántale tus manos en el nombre de Jesús. Let it go. Es tu oportunidad. Yo sé que duele. Yo sé que es difícil, madre, padre de familia. Suéltale esa culpabilidad al Señor. Tus hijos están en manos de Dios. No son tuyos, no son míos, son prestados. Deja que aquel que Él es dueño de ellos tome control de ellos. Suéltaselos en el nombre de Jesús. Suéltale a tus hijos en este momento, madre, padre de familia. Si tu dolor, tu resentimiento es porque alguien abusó de ti,
Alguien abusó de ti sexualmente, verbalmente, físicamente. Si ese es el dolor que tú has venido cargando en silencio por muchos años y nadie lo sabe, nadie se lo has compartido. Por eso a veces te dicen, porque eres tan corajudo, tan corajuda, esa ira que sale dentro de ti, suéltaselo en el nombre de Jesús. Entrégaselo al Señor, hermano, hermana. El que tú lo sueltes es una bendición para tu vida. Por lo tanto, dile al Señor, yo ya no quiero seguir así. Yo lo suelto ahora en el nombre de Jesús. Sigue, hermano, levanta tus manos. Ábrete, ábrete. Hay muchos que probablemente han querido, han deseado como yo un día gritar y decir, ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Te necesito. Ayúdame. Ya no tolero este dolor, Señor. Arráncalo de mi corazón. Arráncalo desde raíz. Háblale, hermano, hermana. Abre tu boca. Hay muchas mujeres aquí que han sufrido abuso y nunca lo han dicho. Suéltaselo, hermana, en el nombre de Jesús. Suéltale ese odio, ese resentimiento. Tú dices, yo no puedo, tú no puedes, pero Dios que está contigo sí puede. Aleluya, aleluya. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, rompemos, Señor, toda cadena de resentimiento, de envidia, Señor, toda cadena de odio, de coraje, toda cadena del enemigo, Señor, que no ha permitido que tus hijos sean libres. Ahora, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu poderosísima sangre se derrame, se mueva y toca, Señor, a esos padres, madres de familia que probablemente ellos abusaron a sus propios hijos, los dañaron, los marcaron. Entrégaselos a Jesús. Suéltate, hermana, suéltate, hermano. Ahora, ahora, nadie te juzga, nadie te condena. Dios te ama, Dios te quiere perdonar. Ahora, perdónate tú. Suéltaselo en el nombre de Jesús. Entrégale a esa persona que te dañó. Entrégale a esa persona que te marcó tu vida. Entrégale a esa persona que fue la desdicha de tu vida y dile, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bajo el poder de la sangre de Jesucristo, dile, yo perdono, yo desato en el nombre de Jesús.